Hoy en día, San Judas Tadeo es de los santos más queridos en todo México. Cada 28 de octubre, miles de personas llegan hasta el templo de San Hipólito, en la Ciudad de México, a pedirle por lo imposible. Por el trabajo que no llega. Por el hijo que se perdió. Por la enfermedad que los médicos ya no saben cómo tratar. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe. Durante más de 1000 años, casi nadie le rezaba. Y no fue casualidad. Fue por un solo motivo. Uno que tiene que ver con su nombre. Un motivo que, si te lo cuento ahora, puede cambiar la forma en que ves cada oración que le haces. Pero para entender eso, primero tenemos que viajar 1900 años atrás, a un pueblo pequeño de Galilea, donde nadie imaginaba que aquel hombre terminaría siendo conocido como el santo de los casos perdidos. Judas Tadeo no era un desconocido cualquiera que Jesús eligió al azar. Según la tradición cristiana más antigua, era familia de Jesús. Su padre, Cleofás, habría sido hermano de San José. Y su madre, María de Cleofás, aparece en los evangelios como una de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz. Es decir, el hombre que hoy conocemos como el santo de lo imposible probablemente creció viendo a Jesús de niño. Compartieron mesa. Compartieron fiestas. Puede que incluso jugaran juntos de pequeños. Y aquí está el primer dato curioso que casi nadie menciona. En los evangelios aparece con dos nombres distintos. En el evangelio de Mateo y de Marcos lo llaman Tadeo. En Lucas y en los Hechos de los Apóstoles lo llaman Judas, hijo de Santiago. Durante siglos, los estudiosos discutieron si eran la misma persona o dos personas distintas. Hoy, la tradición cristiana los une en uno solo. Judas Tadeo, uno de los 12. Pero fíjate en el nombre que acabo de decir. Judas. Ese nombre es justo el que, unos capítulos más adelante en la misma historia, va a cargar con la traición más famosa de la humanidad. Y ahí empieza el verdadero problema. El que casi nadie te cuenta. Imagínate por un momento que te llamas exactamente igual que la persona más odiada de tu ciudad. Cada vez que alguien escucha tu nombre, antes de conocerte, ya piensa mal de ti. Eso le pasó a Judas Tadeo durante siglos. Cuando los primeros cristianos escribían sobre los apóstoles, muchos preferían evitar el nombre Judas a secas, para no generar confusión con Judas Iscariote, el que entregó a Jesús por monedas de plata. Por eso, en el arte cristiano antiguo, casi no aparece representado solo. Por eso, durante siglos, en los calendarios de devoción popular, otros apóstoles como Pedro, Pablo o Santiago tenían cientos de iglesias, cofradías y oraciones dedicadas. Y Judas Tadeo, casi ninguna. Un apóstol que estuvo ahí, en la última cena. Que caminó junto a Jesús. Que, según la tradición, hasta le hizo una pregunta directamente a Jesús la noche antes de morir, registrada en el Evangelio de Juan. Y aún así, quedó en el olvido por culpa de un nombre que no le pertenecía a él. Aquí es donde la historia da un giro que muy pocos conocen. Porque ese mismo olvido, siglos después, se convertiría literalmente en su superpoder. Pero antes de llegar ahí, tengo que contarte algo que hizo Judas Tadeo que muy pocos católicos conocen. Una misión que cambió la historia de un rey pagano. La tradición cristiana más antigua, recogida por historiadores de la Iglesia desde el siglo IV, cuenta que Judas Tadeo, después de la muerte y resurrección de Jesús, salió a predicar por territorios que hoy corresponden a Siria, Mesopotamia y Armenia. Y ahí aparece una de las historias más fascinantes que casi nunca se cuenta en las novenas. Se dice que el rey de Edesa, una ciudad de la antigua Mesopotamia, llamado Abgar, estaba gravemente enfermo. Según esta tradición, el rey había escuchado sobre los milagros de Jesús y le envió una carta pidiéndole ayuda. La respuesta, cuenta la leyenda, llegó después de la resurrección. Judas Tadeo mismo viajó hasta Edesa para curar al rey. Aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque distintas versiones de esta tradición hablan de que Tadeo llevaba consigo una imagen del rostro de Cristo, un lienzo venerado durante siglos en Oriente como una de las primeras representaciones sagradas del rostro de Jesús. No estamos hablando de un dato menor. Estamos hablando de un apóstol al que la historia casi borró por su nombre, protagonizando uno de los relatos más antiguos de sanación y fe de toda la tradición cristiana oriental. Y aun con todo esto, el olvido continuó.
porque lo que venía después era todavía más duro. La tradición sitúa la muerte de Judas Tadeo junto a otro apóstol, Simón el Celote, predicando en tierras de Persia. Ahí, según los relatos tradicionales que se conservan, ambos habrían sido martirizados por negarse a renunciar a su fe. Por eso, en el arte religioso, verás que casi siempre se le representa con dos símbolos muy concretos. Una llama sobre la cabeza, que recuerda su presencia en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Y un objeto con forma de hacha o alabarda, que representa el instrumento con el que, según la tradición, entregó su vida. Un hombre que caminó con Jesús, que sanó a un rey, que murió por no negar su fe. Y aún así, durante muchos siglos, casi nadie construyó una capilla en su nombre. Ahora sí llegamos al momento que le da la vuelta a toda la historia. El momento donde ese olvido se convierte, literalmente, en su identidad. Con el paso de los siglos, alguien empezó a notar algo curioso. Si casi nadie le rezaba a Judas Tadeo, entonces él tenía tiempo de sobra para atender a quien sí se lo pidiera. Así nació, poco a poco, una idea que se transmitió de generación en generación. Si tu problema era tan grande, tan desesperado, tan imposible, que ni siquiera sabías a quién más pedirle ayuda, acudías al apóstol al que nadie más recurría. Al que había sido olvidado. Porque él sí iba a escuchar. Esta devoción explotó con fuerza en el siglo XX. En Estados Unidos, durante los años de la Gran Depresión, sacerdotes claretianos comenzaron a difundir su devoción entre comunidades que atravesaban pobreza extrema y desesperanza. Y el nombre de Judas Tadeo empezó a viajar de boca en boca como el santo al que se le encomendaban las causas que ya nadie más quería tomar. En México, esa devoción encontró un hogar particular en el templo de San Hipólito, en el corazón de la Ciudad de México. Allí, cada 28 de octubre, miles de personas, muchas de ellas jóvenes, muchas de ellas madres, muchas de ellas personas que sienten que ya no tienen a quién más recurrir, llegan a pedirle por lo que parece no tener solución. El apóstol que la historia casi olvidó por compartir nombre con un traidor, terminó convirtiéndose en el santo al que millones recurren precisamente cuando sienten que todo el mundo los ha olvidado a ellos también. Y quizás ahí está la verdadera enseñanza detrás de esta historia. No en el milagro del rey Abgar. No en el martirio. Ni siquiera en la fama que tiene hoy. Está en esto. La fe de Judas Tadeo no dependió nunca de que lo recordaran. Caminó con Jesús. Predicó. Sanó. Y murió por su fe, sin saber que su nombre iba a tardar tantos siglos en ser honrado como merecía. Así que la próxima vez que le pidas algo a San Judas Tadeo, quizás no le estés pidiendo a un santo lejano y perfecto. Le estás pidiendo a alguien que también supo lo que se siente ser dejado de lado. Y que, aún así, nunca dejó de tener fe. Si esta historia te llegó, cuéntame en los comentarios cuál es la causa por la que hoy le pedirías a San Judas Tadeo. Y si quieres, en el próximo video te cuento la historia de otro apóstol que la historia casi borró por completo.